Brasil llega a este Mundial 2026 hablando bajito, sin la presión de ser la favorita absoluta, sin el peso de la generación dorada, casi pasando de puntillas en las conversaciones sobre quién puede ganar este torneo. Argentina, Francia, España, Portugal, todos aparecen primero en cualquier lista de candidatos. Brasil aparece después, casi como una obligación, como ese nombre que no puedes dejar fuera pero que tampoco genera el mismo respeto que antes. Y ese silencio, esa falta de ruido alrededor de la selección más ganadora en la historia de los mundiales, es exactamente lo que debería preocupar a todos los demás. Porque hay algo profundamente extraño en ver a Brasil, el país que históricamente ha sido sinónimo de espectáculo, de fútbol vistoso, de jugadores que se convierten en estrellas globales casi de la noche a la mañana, llegando a un mundial sin ese aire de inevitabilidad que antes lo acompañaba. Y la historia del fútbol nos ha enseñado, una y otra vez, que los equipos que llegan sin esa presión, sin esa obligación de demostrar superioridad desde el primer minuto, suelen ser los que terminan dando los golpes más grandes. Porque cuando revisas lo que Brasil tiene para este torneo, jugador por jugador, decisión por decisión, te encuentras con algo que no cuadra con esa imagen de selección sin chispa. Te encuentras con un Vinicius Junior en un nivel que pocas veces ha alcanzado, con un Rafinha que está viviendo el mejor momento de su carrera, con el regreso de un hombre que parecía cerrado para siempre, y con un técnico que acaba de recibir la renovación de confianza más fuerte que se le puede dar a un entrenador, un contrato hasta 2030, antes incluso de jugar su primer partido oficial del torneo. Quédate hasta el final, porque te voy a mostrar por qué este Brasil silencioso, sin la etiqueta de gran favorito, tiene exactamente los ingredientes para ser la sorpresa más incómoda de este Mundial 2026. Y al cierre te dejo el dato sobre la era sin títulos de Brasil, que la mayoría de la gente no está conectando con lo que está pasando ahora. Para entender por qué este momento es diferente, hay que entender primero cuánto tiempo lleva Brasil esperando. La última vez que Brasil ganó un mundial fue en Corea y Japón en 2002. Han pasado más de 2 décadas. Desde entonces, Brasil ha llegado a mundiales con generaciones cargadas de individualidades brillantes, con jugadores que ganaban todo en Europa. Y sin embargo el resultado siempre fue el mismo. Cuartos de final, semifinales, eliminaciones dolorosas, pero nunca la copa de vuelta a casa. La generación de Kaká y Ronaldinho no pudo. La generación de Neymar en su mejor momento, jugando en casa en 2014, terminó en la peor noche de la historia del fútbol brasileño. Un 7-1 contra Alemania que todavía duele mencionar. Y la generación más reciente, la de Qatar 2022, con Neymar, Vinicius, Casemiro y compañía, cayó en cuartos de final contra Croacia, en penales, en otro golpe que dejó a todo un país preguntándose qué está pasando con el fútbol brasileño. Más de 20 años sin la sexta estrella. Para un país que se define a sí mismo por su relación con el mundial, donde el fútbol no es solo un deporte, sino una parte central de la identidad nacional, esa espera empieza a sentirse como algo más que mala suerte. Empieza a sentirse como una herida abierta. Una pregunta que cada 4 años vuelve a hacerse y que cada 4 años se queda sin responder. Generaciones enteras de aficionados brasileños han crecido sin ver a su selección levantar ese trofeo, algo que para sus padres y abuelos era casi una expectativa natural. Y entonces llegó un cambio que nadie esperaba. En mayo de 2025, Brasil hizo algo que no había hecho en 100 años. Contrató a un entrenador extranjero, Carlo Ancelotti, recién salido del Real Madrid, donde había ganado absolutamente todo lo que se puede ganar a nivel de clubes. Se convirtió en el primer técnico no brasileño en dirigir a la selección desde un entrenador uruguayo en 1920. Un siglo de distancia entre una decisión y la otra. Eso por sí solo te dice el nivel de la crisis de confianza que vivía el fútbol brasileño. Tuvieron que romper con 100 años de tradición para intentar algo distinto. Y el debut no pudo ser más simbólico. La clasificación al Mundial se selló con un gol de Vinicius Junior, justo el día del cumpleaños de Ancelotti, dándole a su nuevo entrenador el mejor regalo posible. La confirmación matemática de que Brasil estaría en el torneo. Ese tipo de detalles, que parecen casualidades, a veces terminan siendo el inicio de algo más grande. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en Radar Fútbol vamos a vivir cada partido de este Mundial 2026 con el análisis que no encuentras en otro lado. Y no te vayas, que el dato sobre por qué esta espera de más de 20 años puede estar a punto de terminar lo tienes en el tramo final. Seguimos. La llegada de Ancelotti no fue un gesto simbólico ni una apuesta a corto plazo. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó su renovación hasta 2030. Una apuesta clara por la continuidad mucho más allá de este mundial
anunciada incluso antes de que el torneo comience. Eso es un mensaje. Cuando renuevas a tu técnico hasta dentro de 4 años antes de que juegue su primer partido importante, no estás gestionando expectativas bajas, estás construyendo algo a largo plazo, con la confianza de que el proyecto va en la dirección correcta. Y el propio Vinicius Jr., en declaraciones recientes, lo confirmó con sus propias palabras, que la selección está evolucionando con Ancelotti, que están encontrando un patrón de juego, que el técnico italiano les ha dado más confianza desde que empezó este ciclo. Para alguien que ya ganó 2 Champions League bajo las órdenes de Ancelotti en el Real Madrid, esa confianza tiene un peso específico. Vinicius sabe lo que es ganar títulos grandes con este entrenador y está diciendo, en voz alta, que siente que el equipo va por buen camino. El plan de Ancelotti, según se ha podido ver en los amistosos previos al torneo, busca un sistema flexible que se mueve entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1, priorizando el equilibrio defensivo, la velocidad por las bandas y sobre todo, libertad ofensiva para sus jugadores más talentosos. Eso es clave. En lugar de intentar encajar a todas las estrellas en un sistema rígido, como se hizo en ciclos anteriores con resultados frustrantes, Ancelotti está construyendo una estructura que les da espacio para hacer lo que mejor saben hacer. Y aquí te pregunto, ¿tú crees que un técnico extranjero, con la experiencia de Ancelotti, es justo lo que Brasil necesitaba después de 2 décadas sin títulos? Déjamelo en los comentarios. Ahora hablemos de por qué, específicamente este Brasil da miedo. Y empecemos por lo más obvio, lo que salta a la vista en cuanto ves las convocados. La delantera. Vinicius Jr., Rafinha, Neymar y Endrick. 4 nombres que juntos probablemente forman el ataque más completo y más peligroso de todo este mundial. No es una exageración decirlo así. Piensa en lo que representa cada uno: velocidad explosiva, desequilibrio 1 contra 1, experiencia de 3 mundiales y la frescura de una nueva generación que ya está rompiendo puertas en Europa. Ningún otro seleccionador del torneo tiene ese nivel de variantes ofensivas para elegir, y eso le da a Ancelotti algo que pocos entrenadores tienen: la posibilidad de cambiar el plan de ataque por completo desde el banco, sin perder calidad. Primero, Vinicius Jr. y Rafinha forman, en este momento, una de las duplas de bandas más peligrosas de todo el mundial. Vinicius llega después de ser el héroe de la clasificación, marcando el gol que le dio a Brasil su boleto directo al torneo y arrastrando consigo la confianza de haber ganado títulos grandes bajo las órdenes de este mismo entrenador en el Real Madrid. Rafinha, por su parte, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, con un cambio de ritmo, una visión de juego y un aporte goleador que lo han convertido en una pieza indispensable del ataque brasileño, tanto en su club como en la selección. Juntos, forman una dupla explosiva por los costados, 2 jugadores capaces de generar superioridad numérica, de desequilibrar 1 contra 1 y de aparecer en los momentos donde un partido necesita una chispa distinta. Cualquier defensa del mundo va a tener que pensar 2 veces y dedicar recursos extra antes de enfrentar a estos 2 juntos. Segundo, el regreso de Neymar. Independientemente de cómo llegue físicamente, el solo hecho de que Ancelotti haya decidido incluirlo en la convocatoria, después de 2 años de ausencia y de una recuperación larguísima de una lesión grave de rodilla, dice algo importante. El técnico considera que la experiencia de Neymar, su capacidad de generar peligro en los momentos importantes, sigue teniendo valor para este equipo. Y un Brasil que puede sumar a su ofensiva ya peligrosa la variante de un Neymar con experiencia de 3 mundiales, es un Brasil con más recursos que cualquier rival quisiera enfrentar. Tercero, hay piezas de experiencia que dan estructura al equipo, algo que en ciclos anteriores de Brasil a veces faltó cuando todo el peso recaía sobre el talento individual. Casemiro, el histórico mediocampista, funciona como el líder del mediocampo y el equilibrio defensivo, con una relación de confianza con Ancelotti, que viene desde sus años ganando títulos juntos en el Real Madrid. Esa conexión previa entre jugador y entrenador no es un detalle menor. Significa que Casemiro entiende exactamente lo que Ancelotti espera de él, sin curva de aprendizaje. Marquinhos aporta seguridad y liderazgo en la línea defensiva, con la experiencia de haber competido al máximo nivel europeo durante años. Alisson, en el arco, sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo, capaz de resolver partidos por sí solo con intervenciones decisivas. Esa base de experiencia, combinada con el talento explosivo de la generación más joven, es exactamente la mezcla que las generaciones anteriores de Brasil no siempre lograron equilibrar bien. O sobraba talento y faltaba estructura, o sobraba estructura y faltaba magia. Esta vez sobre el papel ambas piezas están presentes. Y cuarto, el camino. Brasil quedó como cabeza de serie del grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití. Sobre el papel, ningún rival de ese grupo tiene el nivel para complicarle seriamente la clasificación a una selección con la profundidad de plantilla que tiene.
Brasil. Eso significa que si las cosas salen como deberían, Brasil puede llegar a la fase eliminatoria con margen para ajustar, para hacer rotaciones, para llegar fresco al momento donde realmente se define todo. Y aquí está el dato que te prometí. Piénsalo así. En cada uno de los últimos 4 mundiales, Brasil llegó con una narrativa de favorito, que después se convirtió en presión, en expectativa imposible de cumplir y finalmente en frustración. La generación de 2014 jugando en casa, obligada a ganar. La generación de 2018, con Neymar como gran estrella, cargando con el peso de borrar 2014. La generación de 2022 de nuevo etiquetada como una de las favoritas, de nuevo eliminada antes de lo esperado. Cada vez, la presión de la etiqueta de favorito se convirtió en parte del problema. En 2014, Brasil cargó con la obligación de ganar en casa, y esa obligación los aplastó frente a Alemania. En 2018 cargó con la necesidad de borrar esa herida, y la presión de la revancha los dejó cortos frente a Bélgica. En 2022 cargó otra vez con la etiqueta de favorito, y la expectativa imposible terminó en otra eliminación dolorosa en penales. 3 ciclos seguidos, la misma historia. El peso de tener que ser los mejores del mundo desde el primer minuto, convirtiéndose en parte del problema. En 2026, por primera vez en mucho tiempo, esa presión no está ahí. Nadie está hablando de Brasil como la gran favorita. Y eso, paradójicamente, podría ser la mejor noticia posible para ellos. Un equipo con el talento individual de Vinicius, Rafinha y un Neymar de regreso, con la estructura que Ancelotti está construyendo, con piezas de experiencia como Casemiro y Alisson, jugando sin la mochila de tener que demostrar nada desde el primer minuto, es un equipo que puede crecer partido a partido, ajustar sobre la marcha y llegar a la fase decisiva del torneo sin haber cargado el peso que hundió a sus predecesores. Más de 20 años sin la sexta estrella. Un entrenador extranjero por primera vez en un siglo, con la confianza renovada hasta 2030. Una dupla de bandas que da miedo. El regreso de un histórico. Y por primera vez en mucho tiempo el silencio de no ser el centro de atención. Esa combinación, silencio más talento más hambre acumulada de 2 décadas, es exactamente la receta de las sorpresas más grandes en la historia de los mundiales. Los equipos que llegan callados, sin la presión de cargar las expectativas de todo un continente sobre los hombros, suelen ser los que se permiten jugar con libertad, los que toman riesgos cuando hace falta, los que no se paralizan en el momento decisivo. Y un Brasil con este nivel de talento individual, jugando con esa libertad, es una combinación que cualquier rival debería temer. Por eso este Brasil, que muchos están subestimando, es mucho más peligroso de lo que creemos. Ahora te toca a ti. ¿Brasil puede acabar con más de 20 años sin la sexta estrella en este Mundial 2026? ¿O la falta de presión no es suficiente para superar todo lo que viene fallando? Déjame tu pronóstico en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, ya sabes, suscríbete a Radar Fútbol, dale like y activa la campanita, porque vamos a seguir cada partido de Brasil en este Mundial. Nos vemos en el próximo.